Bueno, vamos a saludar un amigo de esta casa, de este programa, un abogado penalista y ex juez muy respetado, que es Eduardo Gerón, que va a charlar con nosotros y nos va a intentar, como siempre, sacar algunas dudas sobre esta situación. Eduardo, ¿cómo le va? Un placer escucharlo y tenerlo con su claridad. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gabriel. ¿Cómo están ¿Cómo ustedes? está usted? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. A ver, voy a empezar con una técnica que da la primera discusión entre los oyentes y nosotros. ¿Por qué esto no se hizo de manera presencial y se hace de manera virtual? ¿Hay una protección? ¿Tiene que ver con la cantidad de gente? Un oyente nos decía que donde se hizo, por ejemplo, el juicio a la primera junta, aparecían 800 personas, ahora también era la misma cantidad. Digo, ¿cuál es la respuesta técnica? Bueno, sí. La realidad es que primero que los juicios por internet se están multiplicando y Ajá. prácticamente después de la pandemia es como que Moneda corriente. gran mayoría se hace de esa manera. Claro. Se hace de esa manera y en este caso en particular, Gabriel, la cantidad de gente que hay, la cantidad de procesados, la cantidad de testigos que van a declarar y más que nada la gente que lo querría ver, obligaría a tener un teatro, hacerlo esto en un teatro, y de alguna manera conspiraría contra el normal desarrollo de la causa. Por eso es, qué sé yo, tenemos que aceptar que hoy en día hacerlo vía una computadora es lo normal, llamémosle así. Está bien, no hay una protección, no sea lo mejor. No hay una protección a la expresidenta. No hay una protección a la expresidenta. De hecho, hoy pasó un episodio singular que en un momento dado el presidente del tribunal le dijo: señora, hay gente, no se dirigió expresamente a ella, sino a varios que pasaban así, que se escondían o no aparecían plenamente en la pantalla, aparecían apenas, se les veía la oreja, digámosle así, y el presidente del tribunal les pidió que se pusieran en la pantalla para poderlas ver. Y entonces ahí Cristina se corrió y se puso al lado de su abogado, entre otros. O sea que no creo que haya un criterio de protección, mucho menos. Y además hay una fiscal que realmente es excelente, que está actuando. Entonces eso lo descarto. Eduardo, por su experiencia, a ver, teniendo en cuenta que van a ser miles y miles de sesiones, porque digamos que con la cantidad de testigos, digo, las audiencias van a ser infinitas, ¿qué buscaba Cristina? ¿No quería esta foto? Digamos, Cristina no quería la foto, entre comillas, en el banquillo de los acusados, porque digo, si no la tenía en esta audiencia, la iba a tener en otras. Sí, obviamente. Cristina no va a poder rechazar, no va a poder negar la realidad, no va a poder tapar con la almohada la realidad. ¿Por qué? Porque las pruebas que hay en esta causa, Gabriel, son inconmensurables. ¿Por qué? Porque ¿cómo comenzó todo? Comenzó con un chofer que de puro práctico quiso agarrar y dejar constancia de todo lo que hacía, mayormente por seguridad, dijo, o se llegó a entender de esa forma, que era por las dudas en el futuro, y empezó a notar con un detalle fantástico todo. Ahora, ¿qué pasó? Cuando esos cuadernos salieron a la luz, ¿qué valor tenían? Se los empezó a negar el valor. Hoy en día vamos a ver que muchos kirchneristas tratan de negarlo. En las redes ponen, ¿qué? Unos cuadernos, ¿qué valor tienen? Claro, cuadernos, fotocopias, tachaduras, ¿no, doctor? Sí, pero tal cual. Pero ¿qué pasa? Esos cuadernos fueron investigados hecho por hecho y se descubrió que cuando el chofer Centeno decía: fuimos a las 7 de la tarde a la Casa de Gobierno, o fuimos a tal ministerio, o fuimos a Olivo, exactamente. Los registros de ingresos estaban. Decía, con videos de las cámaras de seguridad. Claro. Las cámaras de seguridad, todo coincidió. Y además, cuando iban a buscar al
presidente de la Unión tal, o sea, estos mismos cuando se transformaron en arrepentidos. Claro, porque se le frunció el alma, doctor, perdóneme que lo diga de esta manera. Terminaban todos en cana. Y sí. Y por la otra parte, soy un gran defensor de la ley del arrepentido, porque es preferible, a lo mejor, darle algún beneficio a un particular, que en definitiva es muy culpable el particular. Ojo, no le saquemos a nosotros ensayo, porque un particular es el que dio la plata. Pero también, por ahí, me interesa más que con un pequeño beneficio que se le dé, realmente se llegue a la condena de los verdaderos culpables, que son la más grave, el latrocinio que ocurrió en la República, porque esto no tiene explicación, ni justificación, ni perdón de nadie. Aquí hubo un robo, pero monumental, que además creo yo que no se va a saber nunca la cantidad total, aunque se pueda pensar. Claro. Doctor, quiero hacerle dos y después Jazmín Bulorini seguramente le hará una también. La primera está vinculado con eso. Primera causa y segunda causa. ¿Por qué es tan complejo? Porque acá hay una realidad, yo recién lo decía. Digo, Cristina tiene una determinada edad, ya tiene una causa de 6 años donde debe cumplir prisión domiciliaria. En esta también, con el tiempo, tendrá una sentencia firme. Como diríamos en José Mármol, en el barrio donde yo nací, doctor, se va a pudrir en la cárcel. Ahora, más allá de todo esto... Ninguna duda. Más allá de todo esto... Así lo sostengo. Así lo sostengo. Usted lo sostiene. Cristina va a morir con una tobillera puesta en su pierna. Bueno. Porque no nos olvidemos de algo. Tiene otros 2 juicios también en marcha que van a terminar antes que este, seguramente. Bueno. Porque no tienen tanta entidad. Y van a seguir los años y las condenas le van a seguir lloviendo. Y en esta hay una cosa fundamental también, Gabriel, que en esta no se le va a poder, pero nadie va a poder quitarle el rol de jefa de la banda. Claro. Jefa de la banda extorsiva, de la banda, pero jefa de los ladrones. Esta mujer va a ser condenada en este caso como jefa de una asociación ilícita. Eduardo, yo quería apuntar a esto, digo, coincido con usted, creo que va a terminar, usted lo dijo mucho más directo que yo, y lo avalo también, yo no me animé a decirlo, pero que lo diga usted que tiene más autoridad que yo, es valedero. ¿Por qué se hace tan complicado? Porque acá hay una realidad. Hay una causa donde ya es culpable, donde la justicia le está reclamando bienes, dinero del acto de corrupción que se descubrió judicialmente, y Cristina omite hacer esta devolución de dinero. Y acá va a pasar exactamente lo mismo. Nunca vamos a saber realmente de qué tenor de dinero estamos hablando, pero estamos hablando de cifras incalculables de miles y miles y miles de millones de pesos. ¿Por qué es tan difícil que pueda volver al Estado, que hoy tanto lo necesita? Porque tanto hablamos de los jubilados, tanto hablamos de las universidades, o el kirchnerismo utiliza políticamente a las universidades, a los jubilados, a la discapacidad y, por ejemplo, a tantas otras herramientas, hospitales públicos, educación, etcétera, etcétera. Digo, ¿por qué es tan difícil que se le pueda quitar los bienes o el dinero a Cristina cuando ya es culpable? No, a Cristina le van a quitar todo lo que le encuentren. Okay. ¿Por qué? Porque el decomiso va a llegar. Porque una de las consecuencias de una sentencia penal condenatoria es precisamente el quitarle los bienes mal habidos. El decomiso va a llegar. De hecho, el fiscal ya en la causa de vialidad, el fiscal ya lo está pidiendo, se va a realizar en esta causa también. Ahora, el problema es que muchos de lo robado ya no va a estar reconocible o encontrable, va a estar en paraísos fiscales. Claro. Y ahí no va a ser fácil encontrarlos, porque acordémonos todos de cuando Cristina vino de la India a Buenos Aires en un viaje siendo presidente, que tenía que hacer una parada técnica para cargar combustible en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Insólitamente, antes de llegar a Ciudad del Cabo, paró en las Islas Seychelles, justo donde hay un paraíso fiscal. Entonces, esto se habló mucho en ese momento, pero no pasó más nada, etcétera. ¿Y a qué se debe esta parada de Cristina en un paraíso fiscal?
no puede haber otra salida que no sea la de la firma o la apertura de alguna cuenta que debió realizar en forma personal, seguramente. Bueno, esto es un ejemplo. Así como esto, debe haber en muchos otros lados del mundo depósitos secretos, ¿no es cierto? Recordemos que el secretario de Kirchner, López Muñoz, tenía 60 y pico de millones de dólares valuados los departamentos, Claro. 2 o 3 pisos que tenía ahí en New York. Recordemos también que hoy lo escuché decir al fiscal Stornelli, por ejemplo, recordando a Uberti, que Uberti fue un funcionario importante, fue su subsecretario de Debido. Uberti llevaba los bolsos a la calle Juncal y Uruguay donde vivía Cristina, llevaba bolsos. Y un día le dijo a López Muñoz, a este secretario que los recibía, que lo dejara ir hasta el departamento. Y cuando lo hizo pasar, López Muñoz le mostró un montón de bolsos que había en el departamento y que le dijo que eran más o menos 60 millones de dólares que estaban en ese momento. Quiere decir que solamente un día en el departamento de Cristina, donde se llevaba siempre plata, más la que se llevaba a Olivos, más la que se llevaba a Casa de Gobierno. ¿A qué cantidades incalculables estamos hablando? Esa plata, según los propios arrepentidos que declararon, según Barata, por ejemplo, se llevaba luego al Calafate, donde tenía la bóveda en su casa. Y después, cuando yo creo que la bóveda no daba abasto ya para semejante cantidad, empezaron a transferirla a depósitos en el extranjero. O sea que es tan incalculable todo que realmente todo lo que se le pueda sacar va a ser poco, porque no va a alcanzar a devolver todo lo que se robó. Pero al menos lo que la ciudadanía quiere ver es que se le saca todo lo que se le encuentre. Y va a suceder, tengo confianza, porque además los jueces que están interviniendo en esta causa son jueces de carrera, son jueces probos, honestos, que no van a ser deslumbrados por ninguna, ni presionados por de ninguna forma, por el kirchnerismo, ni por nadie. Entonces confío en que haya un juicio verdadero, un juicio real, que llegue a la luz y que llegue a la condena que todos esperamos. Porque por otra parte, no hay una rapidez como todos querríamos, pero esto ocurre ¿por qué? Porque faltan muchos jueces. Entonces, como faltan muchos jueces, los jueces tienen que dividirse, estar en su juzgado, en su tribunal, y a su vez cubrir vacantes en otros tribunales. Por lo tanto, tienen muchos días de la semana ocupados. Cuando eso se solucione, cuando se nombren nuevos jueces en los otros tribunales, estos van a quedar con mayor carga horaria y posibilidades de hacer que en vez de un día o 2 por semana sea 3, para poder de alguna manera acortar, porque si no, obviamente se va a perder lontananza esto, ¿no? Justamente le quería consultar eso, porque hay 86 acusados y se calcula más de 600 testigos que van a ser convocados. ¿Cuánto puede llegar a durar este juicio? Porque hablaban de mínima 3 años. Y mire, no es improbable que así suceda. En la medida en que no cambie, la única posibilidad que esto tendría de apurarse un poquito sería que se nombren jueces en los otros tribunales, se le saquen turnos, significa que no participe de las nuevas causas que se sortean para intervención, para evitar que tengan sobrecarga de causas, y entonces de esa manera que puedan dedicarle más días a la semana a este juicio, cosa que sería lo correcto, lo esperable, porque el dicho de justicia lenta no es justicia, es una realidad plena. Y en cuanto... La gente quiere que... Sí. Perdón. No, disculpe. Le quería consultar en cuanto a las responsabilidades, ¿no? De los que fueron funcionarios y de los empresarios, que son muchísimos también que están hoy acusados.
¿Cómo cree que se va a repartir eso? Porque obviamente la defensa de los empresarios lo primero que planteaban es que era un sistema, un mecanismo que duró 12 años y que si no se avalaba ese mecanismo no se podía trabajar. ¿Eso les puede quitar a ellos responsabilidades o penas? No, responsabilidad no les puede quitar. ¿Por qué? Porque reconozco que eso sucedía. Esto sucedió, por eso me importa más que se castigue más severamente a los funcionarios que a los particulares. Pero estos también, cuando a usted lo invitan a cometer un delito, puede decir, no, yo prefiero ser más Claro. pobre o trabajar de otra cosa, hacer otro trabajo, pero no sumarme a esto. Ellos voluntariamente accedieron a hacerlo y entonces tienen responsabilidad también. Será menor, no será tan grave como la del funcionario, podrán agregar que, pero una pena seguramente morigerada, menor, alguno podrá excusarse por alguna situación, pero van a ser condenados de alguna forma porque ellos responsabilidad tuvieron. Doctor, por último, y le agradezco, estamos hablando con Eduardo Gerón, es abogado penalista y ex juez. La última tiene que ver con esto. Si Néstor estaría entre nosotros hoy, estaría vivo, ¿Néstor terminaría preso igual que Cristina por esta causa? Sí, obviamente. Si Néstor fue el principal jefe de la banda que después delegó en su mujer. Sí, esto empezó. Lo paradójico es que Néstor fue el que firmó y que dijo el funcionario corrupto es un traidor a la patria, firmó la adhesión del país a la Convención sobre la Corrupción y fue el gran corrupto. Claro. Porque su mujer heredó las formas y lo de Néstor viene, Gabriel, desde Santa Cruz, porque ya siendo gobernador de Santa Cruz, ya hizo las 1001, no nos olvidemos cuando cobró los 600 millones de dólares por las regalías petroleras, que se jactaba de haber invertido en el exterior, nunca más apareció esa plata. Claro. Nunca más. En fin, fue un ladrón desde el principio y su mujer continuó sus andanzas. Así de simple. Clarísimo. Eduardo, sabe de mi respeto, siempre es un placer y durante este tiempo, que será largo, lo vamos a estar molestando. Cómo no, no me molestan para nada, es un gusto hablar con ustedes. Un abrazo Gracias, grande. gracias Eduardo, que esté muy bien, que descanse, buenas noches.